Alabado sea el santo nombre de Dios, porque se dio cuenta. Alabado sea el santo nombre de Dios, aleluya, que en el ciego también había fe. Alabado sea el santo nombre de aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanza. El ciego sabía que si se encontraba con Jesús, alabado sea el santo nombre de aleluya, iba a recibir la vista. Alabado sea el santo nombre de Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanza. Oh, bendito sea el santo nombre de aleluya. A ti que el Señor, oh, gloria a Dios, alabanza, te ha salido al encuentro. Oh, gloria a Dios, alabanza, a través de la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios, alabanza, que me envió a este lugar a predicar la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Jesús te está diciendo que el mismo Jesús de ayer, el mismo Dios de ayer, es el mismo de hoy. Alabado sea el santo nombre de Dios, aleluya. No importa cómo tú estés, no importa la distancia que tú estés, alabado sea el santo nombre de Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanza, a ti que está llorando, alabado sea el santo nombre de Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanza, pensando, oh, gloria a Dios, aleluya, que en ti no hay nada, en ti no hay esperanza. Alabado sea el santo nombre de Dios, aleluya. La Biblia dice en su palabra bien claro: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Alabado sea el santo nombre de Dios, aleluya. Jesús quiere consolarte, amigo. Jesús quiere consolarte, amiga. Alabado sea el santo nombre de Dios, aleluya. No importa el problema que tú tengas, oh, gloria a Dios, alabanza, Él quiere hacer milagro en ti. Oh, gloria a Dios, alabanza, así como lo hizo en mí, porque yo soy testigo del poder de Dios, del milagro que Él ha hecho en mí. Yo sé quién yo era. Alabado sea el santo nombre de Dios, aleluya. Yo era una borrachona. Alabado sea el santo nombre de Dios, aleluya. Y Él me libertó hace 21 años y estoy pregonando la palabra de Dios. Alabado sea el santo nombre de Dios, aleluya. Me hizo una nueva criatura. Oh, gloria a Dios, alabanza. No importa el problema que tú tengas, amigo. No importa el problema que tú tengas, amiga. Para Jesús no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Pero todo es posible si tú puedes creer. Podemos darnos cuenta en el ciego. El ciego creía. Oh, gloria a Dios, alabanza. El ciego solamente oyó hablar de Jesús porque no podía ver, pero oía hablar del Salvador del mundo. Oía hablar de los milagros que Jesús hacía. Gloria a Dios, alabanza. Jesús quiere hacer un milagro en esta mañana en ti. Jesús quiere salvarte, amigo. Jesús quiere libertarte. Jesús quiere quitarte. Oh, gloria a Dios, alabanza, esa cadena que hay en ti. Él quiere romper toda cadena en ti. Alabado sea el santo nombre de aleluya. Él quiere salvarte, quiere librarte del mal. Alabado sea el santo nombre de aleluya. Él quiere sacarte de la idolatría, amiga, que me está escuchando. Él quiere sacarte de la hechicería, amiga. Él quiere sacarte de la adivinación. Alabado sea el santo nombre. Él quiere sacarte de la prostitución. Él quiere hacer un milagro en ti. Oh, gloria a Dios, alabanza. Sabemos que Él es el Dios de los milagros. Alabado sea el santo nombre de aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanza. No importa lo que tú seas. Oh, gloria a Dios, alabanza. Él quiere sacarte del adulterio, amiga. Él quiere sacarte de la fornicación, amigo. Él quiere sacarte del robo, amigo. Oh, gloria a Dios, alabanza. Oh, gloria a Dios, aleluya. Él quiere sacarte de los atracos. Alabado sea el santo nombre, aleluya. Él quiere sacarte de la hipocresía. Él quiere sacarte de la rebeldía, amigo. Alabado sea el santo nombre, aleluya. Él quiere sacarte de la homosexualidad. Él quiere sacarte del lesbianismo. Él quiere sacarte, alabado sea el santo nombre, de la feminación. Alabado sea el santo nombre. Él quiere sacarte de aquello que tú estás haciendo, que te está echando con varones. Alabado sea el santo nombre. Él quiere sacarte de la orgía. Alabado sea el santo nombre. Quiere libertarte también. Alabado sea el santo nombre. Quiere sacarte de la herejía. Alabado sea el santo nombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanza. Él quiere, alabado sea el santo nombre, hacer un milagro en ti. Alabado sea el santo nombre. A ti que está en depresión, Jesucristo quiere libertarte. Alabado sea el santo nombre. A ti que tiene una guerra con los pensamientos, donde el diablo te dice: mátate, quítate la vida. Para ti hay solución, amigo. Para ti hay solución, amiga. Alabado sea el santo nombre. Corre, alabado sea el santo nombre. Es tu oportunidad. Acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Acepta el perdón de Jesús. Alabado sea el santo nombre, aleluya. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo. Tu salvación viene de Jesús. Alabado sea el santo nombre, aleluya. Es por Jesús que tú vas a ser salva. Alabado sea el santo nombre, aleluya. Nadie sufrió por ti. Nadie murió por ti. El que sufrió por el hombre fue Jesús. El que derramó su sangre preciosa por el hombre fue Jesús. Gloria a Dios, alabanza. El hacedor de maravilla. Él quiere hacer maravilla en ti. Alabado sea el santo nombre de Dios.
Alabado sea el santo nombre de Dios. Recibe hoy a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Recibe hoy Jesús. Gloria a Dios, alabanza, quiere sacarte, amigo. Gloria a Dios, alabanza, de la agonía de la muerte. Alabado sea el santo nombre de Dios. Tú que estás colgado, alabado sea el santo nombre de Dios. Tú que estás postrado en cama, alabado sea el santo nombre de Dios. Jesús quiere hacer un milagro como lo hizo. Gloria a Dios, alabanza. Oh, bendito sea el santo nombre de Dios con la mujer de flujo de sangre. Gloria a Dios, aleluya, que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. Gloria a Dios, alabanza, pero el mismo Jesús permitió que ella sufriera y padeciera 12 años con flujo de sangre. Pero era para qué? Para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice, Jesús. Es para que su nombre sea glorificado. Gloria a Dios, alabanza. Él quiere libertarte, amigo. Gloria a Dios, alabanza. Él quiere libertarte de la falsedad. Alabado sea el santo nombre. Él quiere libertarte de la droga. Él quiere libertarte del alcohol. Alabado sea el santo nombre de aleluya. Gloria a Dios, alabanza. Los hombres buscan la libertad. Gloria a Dios, alabanza, en hogar crea. Gloria a Dios, alabanza. Los hombres buscan la libertad también. Gloria a Dios, alabanza. Gloria a Dios, alabanza, en Alcohólicos Anónimos. Quiero decirte, gloria a Dios, alabanza, que eso es mentira, eso es falsedad. Alabado sea el santo nombre de todo aquel que se va. Gloria a Dios, alabanza, hogar crea. Todo aquel que se va a Alcohólicos Anónimos, amigo. Gloria a Dios, alabanza. Oh, bendito sea el santo nombre de Dios. Deja de hacer aquello 2 o 3 días, un tiempecito, pero después vuelve. Gloria a Dios, alabanza, porque ahí no hay libertad. La libertad la brinda Cristo a través de su palabra. Gloria a Dios, alabanza, porque la palabra de ella es libertad. Alabado sea el santo nombre de Dios. ¿No ves cómo le dijo Jesús? Aleluya. ¿Tú ves cómo le dijo Jesús al ciego? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego dijo que reciba la vista. Jesús le dijo, recibe la vista, recíbela, tu fe te ha salvado. Oh, gloria a Dios, alabanza, porque con tan solo, oh, gloria a Dios, alabanza, oh, bendito sea el santo nombre, pregonar el nombre de Jesucristo. El hombre es sano con tan solo pregonar la palabra de Dios. El hombre inmediatamente sano. Y dice la Biblia, y luego vio al hombre y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios, glorificó el santo nombre de Dios. Jesús quiere que tú glorifiques el santo nombre de Dios. Él quiere hacer un milagro en ti, amigo. Escucha bien, alabado sea el santo nombre de Dios. Él quiere hacer un milagro en ti, amiga. Alabado sea el santo nombre de Dios. Él quiere hacer un milagro en ti. Oh, gloria a Dios, alabanza, tú que estás desahuciado de los médicos. Alabado sea el santo nombre de Dios. Jesucristo quiere hacer un milagro en ti. Jesucristo quiere salvarte. Jesucristo quiere libertarte. Alabado sea el santo nombre. Solamente tienes que creer. Alabado sea el santo nombre de Dios. Tú que estás padeciendo de mioma, alabado sea el santo nombre de Dios. El único que extirpa, gloria a Dios, alabanza el mioma. El único que extirpa el cáncer es Jesús. Alabado sea el santo nombre de Dios. Gloria a Dios, alabanza. Pero te aseguro que si tú te arrepientes en este momento, gloria a Dios, alabanza, vas a pasar como la mujer del flujo de sangre. Inmediatamente vas a ser sana y salva. Alabado sea el santo nombre de Dios. Entrégale tu vida a Dios. Reconoce lo que tú eres. Reconoce que tú necesitas el Salvador. Alabado sea el santo nombre de Dios. Al Dios que salva, al Dios que liberta, el que quiere libertar, el que quiere sacar, gloria a Dios, alabanza, de la cárcel. Gloria a Dios, alabanza, porque todo aquel, gloria a Dios, alabanza, que está en el vicio de la droga, que está en el alcohol, que está en el pecado, alabado sea el santo nombre de Dios, está en una cárcel. Y Él quiere libertarte. Él quiere libertarte como libertó al gadareno. Él quiere libertarte. Gloria a Dios, alabanza. Como libertó, alabado sea el santo nombre, aleluya, a la mujer. Oh, gloria a Dios, alabanza, que estaba encorvada. Él quiere libertarte también. Para Él no hay nada imposible. Alabado sea el santo nombre, aleluya. De allí donde tú estás, amiga, de allí donde tú estás, amigo, oh, gloria a Dios, alabanza, hacerte perdón de Jesús. Arrepiéntete, alabado sea el santo nombre, aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanza. Oh, bendito sea el santo nombre, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oba, Samitu Amakima, Retu Aquatuama, Ramakista Kima, Recuta Kima, Rendo Alama Sukuma, Rabacusta, Mansokuma, Locuatuama. Solamente repite conmigo, alabado sea el
el santo nombre de Dios. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mi pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no me borra más. Oh, gloria a Dios, alabanza. Ahora recibe un milagro de Dios, amiga. Tú que estás enfermo, recibe un milagro de Dios. Oh, gloria a Dios, alabanza. Ponte la mano sobre tu cabeza en ese tumor que tú tienes. Alabado sea el santo nombre de Dios. Oh, gloria a Dios, alabanza, para que tú entiendas que es Jesús. Para que tú entiendas el Dios que yo predico. Porque predico a Jesús. Alabado sea el santo nombre de Dios. Pon tu mano sobre tu cabeza. Alabado sea el santo nombre de Dios. Para que tú entiendas quién es el Dios del cielo y de la tierra. Alabado sea el santo nombre. Recibe sanidad. Recibe liberación en el nombre de Jesús. Tú que tienes cáncer. Alabado sea el santo nombre de Dios. Que el diablo te dijo a través del médico que tienes cáncer. Pero llegó el Dios de los cánceres. El Dios que tipa los cánceres. Alabado sea el santo nombre de Dios. El Dios que tipa la lepra. Alabado sea el santo nombre. Recibe ahora sanidad. Recibe liberación ahora en el nombre de Jesús. Tú que estás afligido. Oh, gloria a Dios, avanza. Tú que estás consolado. Es el Dios que consuela. Llegó el Dios que consuela aquí a Campeche. Alabado sea el santo. Y de Campeche saldrá algo de bueno. Sí, de Campeche sale algo de bueno. ¿Por qué? Es porque Jesús está aquí. Alabado sea el santo nombre de Dios. A ti que estás oprimido por el diablo, Jesús está aquí. Jesús te liberta ahora en el pasaje, en el nombre poderoso de Jesús. Tú que estás atado a la droga, tú que estás atado al alcohol, tú que estás atado en el atraco, tú que estás atado en la magia, Jesús te liberta ahora. Oh, gloria a Dios, alabanza. Recibe sanidad, recibe liberación, amigo, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, alabanza. Tú que tienes el páncreas dañado, que el diablo te ha dicho que el páncreas está dañado por causa de que, alabado sea el santo nombre de Dios, por causa de esa enfermedad de la diabetes. Alabado sea el santo nombre de Dios. Recibe ahora sanidad, recibe ahora liberación. Alabado sea el santo nombre de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanza. Oh, bendito sea el santo nombre de Dios. Aleluya. Todavía te queda tiempo sobre la tierra, amigo. Oh, gloria a Dios, alabanza. No le hagas caso al diablo. El diablo te dice que tú vas a morir. Mentira del diablo. Arrepiéntete y conviértete a Cristo para que tú veas la mano de Dios obrando sobre ti, su gloria manifestada. Alabado sea el santo nombre de Dios. A ti que estás en la cárcel, alabado sea el santo nombre de Dios. Oh, gloria a Dios, alabanza. Que tú estás preso en la cárcel, alabado sea el santo nombre. Para ti también hay solución. Ay, va. A ti que el diablo no te deja tranquilo con esa guerra que tú tienes mental. Para ti hay solución. Arrepiéntete para que tú veas quién es el Dios que yo sirvo. Ahí estaba yo hundida. El diablo me tenía hundida en la depresión. Alabado sea el santo Dios. Muchas veces me decía, mátate, quítate la vida. Oh, gloria a Dios, alabanza. Pero había alguien que me decía, no lo hagas, porque si tú lo haces te vas por el infierno. No lo hagas, amigo. Oh, gloria a Dios, alabanza. El Dios que me libertó a mí. Alabado sea el santo Dios que me rompió toda cadena. Oh, gloria a Dios, alabanza. Quiere libertarte a ti, para que se vayan esos pensamientos que te agobian, para que se vayan esos pensamientos que te entristecen. Alabado sea el santo nombre de Dios. En los médicos, los psicólogos, en los psiquiatras no hay solución para ti. Mentira. Llegó el Dios de los psiquiatras que acompañe. Alabado sea el santo nombre de Dios. Llegó el Dios de los psicólogos. Alabado sea el santo nombre de Dios. Llegó el médico por excelencia. Alabado sea el santo nombre de Dios. Llegó el libertador. Alabado sea el santo nombre de Dios. Él te quiere libertar de la esclavitud del pecado. Alabado sea el santo nombre de Dios. Él te quiere salvar. Él quiere librarte del mal. Alabado sea el santo nombre. A ti que estás muerto en delitos y pecados, Jesucristo te quiere. Oh, gloria a Dios, alabanza, resucitar. Oh, gloria a Dios, alabanza, quiere darte vida y vida en abundancia. Mi alma te alaba, Sama. Mi alma te bendice. Mi alma te odia. A ti que eres despreciada por los demás, despreciada por los hombres, a ti que eres maltratada por tu esposo. Oh, gloria a Dios, alabanza. Jesucristo quiere libertarte. Oh, gloria a Dios, alabanza. Quiere hacerte una mujer nueva. Alabado sea el santo nombre de aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanza. Solamente tiene que venir a los pies del Señor. Oh, gloria a Dios, alabanza. Oh, bendito sea el santo nombre. Y clamar por tu salvación. Oh, gloria a Dios, alabanza. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta que el ciego clamaba y decía, Jesús, ten misericordia de mí. Y Él es un Dios compasivo. Él es un Dios de amor. Él se compadece de los hombres, porque Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todo proceda al arrepentimiento, amigo. Es tiempo de tu acercarte a Jesús. Es tiempo de tu buscar a Dios. Alabado sea el santo nombre, porque el tiempo se está agotando, amigo.
amigo. Las puertas están abiertas todavía. Alabado sea el santo nombre de aleluya. No espere que la puerta se cierre, amigo. La puerta se le cierra al hombre cuando muere. Ya ahí no hay nada que hacer para el hombre. Oh, gloria a Dios, alabanza. No te lleve el enemigo. Esto no es que con rezado, no. Oh, no. Esto es ahora que tiene que hacerlo en vida. Tiene que hacerlo ahora en vida. Arrepentirte y convertirte a Cristo. Oh, gloria a Dios, alabanza. Esto no es con estos rezados que gloria a Dios, alabanza, que rezan los católicos, los guías ciegos, los sacerdotes. Oh, gloria a Dios, alabanza, que le dicen requen en cantimpa, que amén, que requen el tono, requen el cantimpa, amén, que requen el tono, amén, amén. No, esto no es con esto, esto no es con esto, esto es con el arrepentimiento, amigo. Sacerdote, guía ciego, oh, gloria a Dios, alabanza, Jesucristo te está llamando. Alabado sea el santo nombre de católico. Jesucristo te está llamando al arrepentimiento. Oh, gloria a Dios. ¿O tú crees que el ciego no era católico? Porque todos aquellos que no le sirven a Dios, que no vayan a la iglesia católica, dicen que son católicos. Tú le predicas a una prostituta, yo soy católica. No, yo soy católico. Tú le predicas a un ladrón, yo soy católico. Podemos darnos cuenta que ahí en los católicos lo que son. Oh, gloria a Dios, alabanza, unos falsos, unos mentirosos, unos engañadores. Oh, gloria a Dios, alabanza. Oh, bendito sea el santo nombre de Dios, enviando las almas al infierno. Oh, gloria a Dios, alabanza. Pero un día tendrán que darle cuenta a Dios, amigo, abre los ojos. Alabado sea el santo nombre de aleluya. Esto no es cuestión de rezadera, no. Esto es que hay que arreglar su vida aquí con el Señor. Arregla tu vida con Dios antes de que se tarde, alabado sea el santo nombre. Mi alma te alaba, mi alma te bendice a ti. No, Jesús no te quiere prendiendo vela, no. Jesús no te quiere ver postrado. Oh, gloria a Dios, alabanza, un cuadro. Oh, no te dejes engañar. Tú no ves que tú no te das cuenta. Oh, gloria a Dios, alabanza, riéndose con ese cuadro, con una vela frente al cuadro encendido. Oh, gloria a Dios, alabanza, detrás de los brujos. Alabado sea el santo, no hay nada ha podido resolver tu caso. No ha encontrado solución. La solución tuya está en Cristo Jesús. Si te arrepientes, mira la solución del ciego. Estaba en Cristo Jesús. Nadie puede, gloria a Dios, alabanza, sanar lo que hay en tu corazón. Gloria a Dios, alabanza, ningún médico puede sanar tus heridas. Alabado sea el santo nombre de Dios. El único que puede sanar esas heridas que hay en tu corazón. Gloria a Dios, alabanza, Jesús. Gloria a Dios, alabanza, tú que estás lleno de enojo, tú que estás lleno de raíz de amargura. Jesucristo quiere salvarte, Jesucristo quiere sanar tu corazón. Aleluya, no hay medicina para ti, amigo. Tú que estás lleno de raíz de amargura, tú que estás lleno de mentira, tú que estás lleno de engaño, no hay solución. En los médicos no hay solución. Oh, gloria a Dios, alabanza, los psicólogos no hay solución. Escucha bien. Oh, gloria a Dios, alabanza, los psiquiatras no hay solución para ti. Esos son engaños, mentiras de Satanás. Alabado sea el santo nombre. La solución tuya está en Cristo Jesús y te arrepientes. Alabado sea Cristo. Así que solamente hay una palabra, amigo, para ti. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Gloria a Dios, alabanza. Arrepiéntete, amigo. El tiempo se acerca. La venida de Jesús está a la puerta. Oh, gloria a Dios, alabanza. El Señor dijo bien claro, el Señor dijo bien claro en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único y unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, gloria a Dios, escúchalo muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que recibieron un milagro, oh, gloria a Dios, alabanza, fueron salvos por Jesús. Oh, gloria a Dios, alabanza, podemos darnos cuenta de la mujer samaritana. Oh, gloria a Dios, alabanza. Oh, bendito sea el santo nombre de aleluya. Oh, gloria a Dios, recibió lo que ella quería y salió. Oh, gloria a Dios, alabanza, a testificar de Jesús, hablar de Jesús. Porque todo el que recibe a Jesús, alabado sea el santo nombre de Dios, sale a testificar de la grandeza de Jesús. Oh, gloria a Dios, alabanza, sale a testificar del milagro que Jesús hizo en ellos. Alabado sea el santo nombre de aleluya. Esto no es fama, no, aquí no. Ah, no, Jesús no tiene asesión oye bien, Jesús no tiene asesión de personas. Gloria a Dios, alabanza, no importa la fama que tú tengas, no importa la profesión que tú tengas, que tú necesitas Jesús. Arrepiente tu pecado. A ti rico, gloria a Dios, alabanza, la riqueza, eso es falso. Alabado sea el santo nombre, porque al final de la jornada, a ti rico que Dios te está hablando, al final de la jornada, todo lo que tú estuviste en la tierra,
Oh, gloria a Dios, alabanza, tendrá que dejarlo. Y la Biblia lo dice bien claro. Aleluya, esto es para ti, rico. Aleluya, que ha puesto tu corazón en el dinero, que ha puesto tus ojos en el dinero. La riqueza, con la riqueza no podrás, oh gloria a Dios, alabanza, obtener la salvación. Alabado sea el santo nombre de Dios, aleluya. Oh gloria a Dios, alabanza. Oh gloria a Dios. La Biblia dice bien claro: del polvo eres y al polvo volverá. Desnudo saliste del vientre de tu madre y desnudo te irá. Es que te está diciendo que tú irás desnudo. Oh, gloria a Dios, alabanza, el ataúd sin ropa. Te está diciendo que aunque tú tengas los millones que tú tengas, no podrás llevarte. Oh, gloria a Dios, alabanza, pon tu mirada en Jesús. Alabado sea el santo día. Arrepiéntete. Alabado sea el santo día. Tú no ves que la riqueza es lo que trae problemas serios. Alabado sea el santo día. La riqueza es lo que trae tormento. Alabado sea el santo día. La riqueza es lo que trae problemas en el hogar. Alabado sea el santo día, porque el hombre le echa manda la riqueza y sale a prostituirse. A ti, prostituta, prostituta, alabado sea el santo día. Jesús te está llamando esta mañana: suelta toda esa avaricia. Alabado sea el santo día. No podrá comprar tu salvación. Alabado sea el santo nombre de Dios. La salvación tú lo tienes es a través del arrepentimiento. Así que Dios te bendiga en esta mañana. Dios te guarde. Señor Jesús, Padre amado, mira tu pueblo, fortalece tu pueblo, Dios mío, fortalece tu iglesia, Dios mío, añade los que han de ser salvos, Dios mío, en esta mañana. Masaya, Maquima, a mi alma te alaba, Jesús. Fortalece tu pueblo, Padre amado. Bendícele en gran manera en el nombre de Jesús. Mira mi hermano allá en Estados Unidos, donde quiera que estén mis hermanos. Mira mi hermano Frank, el hermano Estel, Dios mío, y el hermano Junior, la hermana Mercedes, la hermana Dolores, el hermano Marín, su esposo, Dios mío, Padre amado, la esposa. Oye a Dios, alabanza. Fortalecele, Dios mío. Oh Dios mío, transfórmale, Padre amado. Bendice a cada uno de los hermanos. Al 100 por 1, bendice a tu pueblo, Dios mío. Bendice a los hermanos, Dios mío, Padre amado. En el nombre de Jesús, bendice la iglesia, Dios mío, Padre amado. Guárdale, Padre amado. En el nombre de Jesús, guárdale de toda mano desgarradora, de toda peste destructora, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, o por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alabado sea el santo nombre de Dios. Glorificado sea Cristo. Señor Jesús, cubre mis hijos, mi nieto, mi bisnieto con tu Santo Espíritu. Cubre la iglesia, mi esposo, mi vida. Dios mío, Padre amado, cúbrelo con tu Santo Espíritu. Pon ángeles guerreros con espada desenvainada en todo nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Fortalécenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado. Dios te guarde. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus espíritus. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Tremendo mensaje. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Alabanza. Bendito sea tu nombre.